Saludos, bendiciones, bienvenido a este nuevo video tutorial donde estaremos aprendiendo sobre SQL Server. En este video tutorial vamos a ver lo que es un constraint, non-null, primary key y foreign key. Vamos a ver cómo podemos crear tablas, cómo podemos relacionar tablas y vamos a ver lo que es un diagrama entidad-relación. Los constraints son restricciones en SQL que limitan los valores o tipos de datos que se pueden ingresar o modificar en una tabla. Se aplican a columnas o tablas de una base de datos relacional. Existen diferentes tipos de restricciones o constraints, pero las más utilizadas son non-null. Se usa esta restricción para evitar insertar valores nulos en la columna especificada, considerándolo entonces como un valor no aceptado para esa columna. También tenemos el primary key. Esta restricción consta de una columna o varias columnas con valores que identifican de forma única cada fila de la tabla. Y por último, tenemos el foreign key, que previene acciones que destruirían los vínculos entre tablas. Como podemos observar, aquí tenemos una tabla llamada datos productos. Esta sirve como tabla madre que me sirve para unir o para enlazar otras tablas que van a depender de ella. Por ejemplo, en la tabla datos productos tenemos los siguientes campos: ID producto, ID precio, ID inventario, ID marca, ID unidad de medida. De cada uno de esos campos, más adelante vamos a ver que se crean nuevas tablas. Para yo crear esta tabla en SQL Server utilizamos la sentencia create inmediatamente del objeto que quiero, que en este caso es una tabla. Entonces escribo create table y el nombre de esta tabla es datos productos. Dentro de dos paréntesis voy a escribir cada uno de los campos que van a integrar esa tabla. En este caso tenemos ID producto, tipo de dato entero. Lo defino tipo entero porque voy a almacenar números. Y este campo o este tipo de datos me va a poder almacenar hasta 10 números, 10 dígitos. Tenemos el ID precio, tipo entero, ID de inventario, tipo entero, ID de marca, tipo entero. Y por último, ID unidad de medida, tipo entero. Esta tabla madre, por lo regular, no le he asignado ningún tipo de restricción, porque más adelante vamos a ver cómo le podemos crear constraint. En ese otro caso tenemos la tabla producto. Esta tabla producto está compuesta por 5 campos: ID producto, descripción, unidad medida, precio y expiración. El tipo de datos que tiene el campo ID producto es tipo entero. La descripción tipo varchar, donde puede almacenar 30 caracteres. Campo unidad de medida. Tipo de dato varchar de 20. Precio. Tipo de dato float. El tipo de dato float es un tipo de datos donde podemos almacenar números en formato decimal. Y por último, la expiración tipo varchar de 10. Si quiero crear esta tabla en SQL Server, entonces utilizo el mismo procedimiento: create table, y le pongo el nombre producto. Dentro de dos paréntesis voy a escribir la estructura de esa tabla: ID producto, tipo entero. En este caso, inmediatamente le voy a agregar dos restricciones. La primera restricción es no null, para que no me permita que dejar campos vacíos de ese ID. Y lo otro es primary key, porque me va a identificar que este es el campo más importante de la tabla y es el que identifica cada uno de los demás campos. Entonces después escribo el campo de descripción tipo varchar de 30, unidad de medida tipo varchar de 20, precio float,
Por último tenemos expiración, varchar de 10. Cuando yo escribo estas sentencias en SQL Server, seleccionamos y ejecutamos. Como pueden ver, también tenemos la tabla precio. Se hace utilizando el mismo procedimiento. Create tabla, el nombre de la tabla, en este caso es precio. Y dentro de los dos paréntesis ponemos la estructura de esa tabla. O sea, los campos que están aquí, en esta tabla de ahí arriba. Después tenemos la tabla inventario. Esta tabla inventario tiene los siguientes campos: ID de inventario, existencia actual, existencia máxima, existencia mínima y fecha de expiración. Esta tabla, como vamos a almacenar números mayormente, lo vamos a declarar tipo entero, pero el último campo, que es fecha de expiración, lo vamos a declarar tipo varchar, porque en este campo yo voy a almacenar letras y también símbolos. Para crear esta tabla en SQL Server escribimos la palabra create, table, el nombre de la tabla inventario, y dentro de dos paréntesis vamos a escribir la estructura, o sea, todos los campos que pertenecen a esa tabla inventario. En este caso le voy a poner ID de inventario, tipo entero, el constraint, no null y primary key. También tenemos la tabla marca. Los campos de esta tabla son ID marca, descripción marca, fabricante, fecha de fabricante y garantía. Como ustedes pueden observar, se utiliza el mismo procedimiento: ID de marca, tipo entero, no null, primary key. ¿Por qué le estamos poniendo no null primary key? Porque en este caso es la tabla principal, y con esta tabla, con ese campo de esa tabla, es que me va a permitir a mí relacionarlo con la tabla madre. Aquí pueden observar la tabla unidad de medida. Esa tabla unidad de medida tiene los campos ID unidad de medida, descripción unidad, descripción producto, ITEVIS y estatus. Para crear esta tabla unidad de medida, le he puesto al ID unidad de medida como tipo entero, no null, primary key. Bien, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos ver cómo se crean en SQL Server. Para esto, entramos a SQL Server y voy a utilizar la base de datos llamada Corniel. En esa base de datos yo voy a escribir todos los comandos que van a permitir crear las tablas, y después que la escribo, la selecciono, y después que la selecciono, le damos a ejecutar. Una vez ejecutada, voy a buscar en la base de datos Corniel la carpeta tablas, le voy a dar un clic derecho y actualizar. Como ustedes pueden observar, aquí tengo la tabla datos producto, inventario, marca, precio, producto y unidad de medida. Ahora bien, todas esas tablas no están relacionadas. Para yo relacionar esas tablas tengo que utilizar la sentencia alter, el objeto table y cada uno de las palabras reservadas que tenemos en SQL. Supongamos que yo quiero relacionar la tabla datos productos con la tabla producto. Yo escribo y digo alter table, datos productos, y a esa tabla productos, datos productos, yo le voy a agregar un constraint. Este constraint tiene un nombre, datos productos, productos. ¿Por qué le voy a llamar así? Porque este constraint me va a permitir relacionar la tabla datos productos con la tabla productos. Y primero le pongo la FK porque me identifica que es una clave foránea que vamos a utilizar. Entonces escribo foreign key, escribo el campo ID producto. Ese ID de producto le pertenece a la tabla datos productos, y voy a hacer referencia a la tabla producto. Voy a hacer referencia al campo ID de producto de la tabla producto.
Asimismo, voy a hacer con la tabla datos productos para relacionarla con precio. Lo mismo hago con la tabla inventario. Al igual que la tabla marca y la tabla unidad de medida. Una vez que ya he escrito todas esas sentencias, lo que hago es que las selecciono y la ejecuto. Como pueden observar, todos los comandos están bien, no hay ningún tipo de error. Entonces, vengo aquí a la tabla de datos productos y observamos todas las restricciones que se han creado. Datos producto, inventario, datos producto marca, datos producto precio, datos producto y datos producto unidad de medida. Ya con eso se me crea lo que es un diagrama entidad-relación. ¿Y qué es un diagrama entidad-relación? Un diagrama entidad-relación o modelo entidad-relación es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades o las tablas, como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas de entidad-relación se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistema de información empresarial y de educación e investigación. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos el diagrama entidad-relación y en el centro tenemos la tabla datos productos. En este diagrama nosotros podemos ver de manera gráfica la relación existente entre cada una de las tablas. Si voy a SQL, observamos que si yo quiero crear un diagrama de entidad-relación, ya después que he ejecutado cada uno de esos comandos, voy a la carpeta diagrama, escribo un clic derecho, le doy al nuevo diagrama de base de datos y selecciono cada una de las tablas que quiero que se relacionen o cada una de las tablas que yo quiero que aparezca en el diagrama de relación. Entonces selecciono, le doy a agregar y después que le doy a agregar, ahí se van a ir relacionando cada una de las tablas que ya he puesto. Como ustedes pueden observar, ya ahí tengo creado mi diagrama entidad relación. Espero que este video tutorial le haya servido de mucho y que puedan sacar el mayor de los provechos. Bendiciones.